Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo primero a todas y a todos y agradezco a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, la Asociación de Relaciones de Trabajo de la República Argentina por haberme invitado y poder estar con ustedes en este 11º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo. Voy a tratar de aportar algunas ideas, alguna historia sobre los últimos años y la evolución o involución que tuvo el derecho del trabajo en nuestro país. Digamos que me comprende la Generalidad de la Ley porque alguna participación en este lapso tuve. Fui legislador nacional, diputado nacional, desde el 2005 hasta el 2017. Fui presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo los primeros 10 años y los últimos 2 años de mi mandato, presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, PJ. Así que me comprende la Generalidad de la Ley. Más allá de eso, cuando me preguntan qué soy, yo digo que soy abogado laboralista. Estos son de mi ADN, digamos. Y tengo que destacar algo que nos sucedió en los últimos años, que uno podría decir, como esa cosa que es terrible si yo te lo dije. Cuando asume Macri veníamos previendo, por la historia, yo había trabajado en la campaña electoral, donde Scioli pierde en el balotaje frente a Macri, y había hecho una especie de volante sobre qué podía pasar si ganaba Macri. Y decía, ¿por qué un trabajador no puede votar a Macri? Si uno lee las razones que yo expuse por qué un trabajador no podía votar a Macri, va a ver que se consagraron estas medidas que yo dije que podía impulsar Macri, se consagraron de distintas maneras, sobre todo de facto, en la realidad nacional. Digo de facto porque Macri obtuvo solamente la sanción de una ley que tiene que ver con los riesgos de trabajo, ley inconstitucional, porque en su artículo primero le obliga al trabajador, antes de poder ocurrir a la justicia, por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tener que hacer el trámite administrativo en una de esas comisiones médicas. Quiero señalar o poner en relieve, ante una audiencia calificada que seguramente lo conoce, pero lo quiero destacar, ponerlo en negrita, que nosotros tenemos 17 distritos, 17 provincias que tienen una sola comisión médica. Pregúntenle a un trabajador que tuvo un accidente de trabajo, una enfermedad inculpable en Santa Cruz, por ejemplo, cuántos kilómetros tiene que recorrer para ir a estas comisiones médicas. Los datos estadísticos, los del INDEC, irrefutables, el INDEC de este gobierno, son manifiestos y evidentes cuando ven que cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003 la desocupación era del 25%. Cuando termina Cristina, el tercer mandato, digamos, la desocupación era del 5,9%. El trabajo no registrado había descendido del 49% al 33% en 2015. Y se aprobaron una serie de leyes que tienen que ver, estatutos muy importantes. El Estatuto del Trabajador Rural, me parece trascendente. En alguna medida me evoca cómo comenzó Perón su presencia política, fue con el Estatuto del Peón, en 1945. Bueno, este estatuto más el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares se dirigieron a sectores de nuestra sociedad del trabajo, especialmente desprotegidos. Todas las instituciones del derecho de trabajo a partir del 2003 funcionaron regularmente. Por ejemplo, el Consejo del Salario, el Empleo, el Salario Mínimo Vital y Móvil, el Empleo y la Productividad funcionó regularmente. Podría enumerar, tal vez el primer decreto fue el 392 del año 2003, que atendió un viejo reclamo nuestro, que era las sumas no remunerativas que había dado el gobierno anterior se convirtieran en remuneración. ¿Para qué? Para no desfinanciar el sistema de seguridad social y tampoco no incrementar la incidencia que tienen estos salarios en las vacaciones, en el aguinaldo, en los feriados, etcétera, etcétera. Me parece un paso trascendente de este gobierno. Si ustedes recordarán en el año 2000 lo que se llamó la ley Banelco. Había toda una sospecha de sobornos en torno a algunas leyes que habían salido del Congreso Nacional, y esta ley 25.250 se llamó la ley Banelco porque era el nombre con que se caracterizaba la corrupción o la corruptela en la sanción de las leyes. Pero después
Una de las primeras leyes fue la que, digamos, amplió las facultades del trabajador frente a lo que se llama ius variandi, o sea, el derecho del empleador a variar las condiciones no esenciales del contrato de trabajo. Quiero aclarar que este proyecto de ley fue de Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, pero terminamos de completar nuestro mandato. Después, la ley de concurso de quiebra, y siguiendo cronológicamente, la ley de ticket canasta. Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero bastantes dolores de cabeza me ocasionó esta ley. ¿Se acuerdan? La tentativa de soborno que hubo esto, hicimos la prueba de la tentativa de soborno, hicimos la denuncia y logramos que esta ley realmente no se sancionara, porque era habilitar el pago en negro, en especie, tipo patrón Costa, más o menos, los vales que habilitaba patrón Costa. Bueno, esto por suerte se derogó y la remuneración volvió a ser remuneración in totum. La ley de corresponsabilidad gremial, el límite al trabajo infantil, la movilidad jubilatoria, también los temas sobre las AFJP, las pasantías educativas. Esto tengo que reconocer que fue un trabajo en conjunto que hicimos con Blanca Osuna, que después fue intendente de la ciudad de Paraná, era legisladora, diputada nacional conmigo, y trabajamos en conjunto sobre esto. El trabajo a tiempo parcial, una reforma por un decreto de la ley de riesgo de trabajo que derogaba a tope. También quiero señalar que hubo una ley de riesgo de trabajo, por allá por el 2012, que no me parecía a mí que se adecuara exactamente a lo que tenía que hacer el gobierno sobre la ley de riesgos. Así que esa ley, obviamente cumpliendo las reglas de juego, avisándole al presidente del bloque, en ese momento era el diputado Agustín Rossi, incluso ofreciendo la renuncia a la presidencia de la Comisión de Trabajo, porque se suponía que, ustedes saben que legislativamente el presidente de la Comisión es el que informa sobre la ley a tratar. Yo no podía informar sobre una ley que iba a votar en contra. Bueno, el bloque lo comprendió, esa ley sancionó con mi voto en contra. La ley de renunciabilidad de los derechos. Son leyes que realmente consagraron algo que hasta es de sentido común. ¿Quién puede pensar que un trabajador gratuitamente va a renunciar a sus derechos? Bueno, en este sentido, legislativamente se consagró que tampoco podía resignar gratuitamente ningún derecho. La igualdad de condiciones, el 17 bis, reivindicando el rol de la mujer, el rol de género. El límite de la jornada de trabajo. La derogación de una ley que impedía que los convenios colectivos se refirieran al salario mínimo vital y móvil, la aprobación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la modificación de la ley de concursos de quiebra, todas estas en beneficio del trabajador. Los detalles, estamos en una audiencia calificada, no voy a abundar. Bueno, el convenio 155 de la OIT, el 187, calificar como conducta temeraria y maliciosa aquel empleador que llega a una conciliación en el Ministerio de Trabajo o en la Justicia y no la cumple. Ampliar la gratuitud de la cuenta sueldo, la creación del régimen nacional de trabajo agrario, la modificación de la ley de riesgo de trabajo en cuanto aumentaba los montos indemnizatorios, sin perjuicio de incluso con un aumento. Acá hay una anécdota graciosa, porque yo había propuesto que a la tarifa indemnizatoria se le agregara un porcentaje, un 20, un 30%, eso era para discutir, en concepto de tentativa de llegar a una conciliación, para evitar que el trabajador tuviera que recurrir porque la tarifa era escasa. Bueno, interpretaron mal esta propuesta mía e incrementaron un 20% más o menos las tarifas indemnizatorias. Voy a tomar un poco de agua. No solo de agua, bien hombre. Bueno, el régimen de trabajo, empleo protegido para personas con discapacidad, la penalización de los delitos sobre el trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil, que se convertía ya en un delito penal. Bueno, algunas son en reconocimiento a los trabajadores, en este caso la ley del Día del Trabajador del Estado. Creo que este proyecto fue de Víctor de Genaro, si mal no recuerdo, para no creer que todos los proyectos fueron míos. La modificación del artículo 73, la ley de contrato de trabajo, prohibiendo al empleador hacer encuestas, pesquisas, etcétera, etcétera. La modificación del Código de Minería, la ratificación del Convenio sobre Trabajo Marítimo, la protección de las personas trasplantadas,
la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, la creación del registro, una especie de REPSAL, el régimen general sobre sanciones de infracciones laborales, la aprobación de un convenio internacional sobre la tripulación de los buques pesqueros, el ejercicio de la profesión de terapeuta, la ley federal para el ejercicio profesional. Es aburrido esto, pero bueno, son las leyes que sacamos. La ley federal para el ejercicio profesional de trabajo social. Adelantamos al 18 de diciembre el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario, porque realmente a veces se percibe tarde, ¿no es cierto? Bueno, esto sí tiene una carga afectiva. Cuando se creó el día 7 de julio como el Día del Abogado Laboralista. Quiero contar una pequeña anécdota sobre esto. Esta era la propuesta originaria. En ese momento, Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, era diputada nacional y hizo una objeción que vuelva a comisión porque ella entendía que se tenía que extender no solamente al abogado laboralista, sino a todos los abogados que habían sido reprimidos por la dictadura cívico-militar. Me pareció que no tenía sentido volver a comisión, se podía agregar Día del Abogado Laboralista de todos los abogados y así reprimidos por la dictadura, y así salió la ley, evitando esta chicana, entiendo yo, de vuelta a comisión. Y bueno, la indemnización a los trabajadores de YPF, Llanamiento Presorio y Fiscales, el Estatuto del Trabajador que tiene ejercicio profesional en la musicoterapia, el ejercicio profesional de los guardavidas también como un estatuto, la movilidad automática de las jubilaciones y pensiones. La verdad que trabajamos bastante, por supuesto que como autocríticas, pero montones de proyectos quedaron en el camino. Yo por ahí tenía un informe, me lo voy a acordar de memoria, que es de labor parlamentaria del Congreso. Yo presenté aproximadamente 980 proyectos de leyes. Quiero decir que lo conseguido, se dan cuenta que es una mínima proporción. Bueno, estaba hablando manual para la militancia que hice en el 83, que trataba de mostrar lo que acabo de narrar muy sucintamente, muy rápidamente, graficado, porque además yo soy un militante. Cuando me preguntan qué soy, digo, soy militante. Y esto lo distribuíamos incluso en las movilizaciones de la Plaza de Mayo, cuando se cumplió una década de nuestro gobierno. Lo repartía junto a mis nietas y nietos en las movilizaciones de la Plaza de Mayo, porque digamos que, como diría Juan B. Justo, es teoría y práctica de la militancia política. Bueno, cuando dije por qué no votar a Macri, es porque iba a ser todo lo que dije acá, que el peligro de su gobierno en el supuesto de que ganara. ¿Y por qué? Porque mostré cómo había votado el PRO. Con todo respeto a Federico Pinedo, que en aquel momento era diputado. Una cosa es el respeto personal y otra cosa es la diferencia en nuestras concepciones ideológicas. Se opuso a todas las medidas, todas estas leyes que yo mencioné, todas, 99,99%, para no ser tan absoluto, el PRO las votó en contra. Y lo puedo enumerar acá, pero sería larguísimo, ¿no? Pero quiero elegir alguna. El voto en contra para la responsabilidad solidaria cuando se terceriza el contrato de trabajo. Es una forma que tienen las grandes empresas de evitar eludir sus responsabilidades. Votó en contra de una ley que prohibía discriminar entre los trabajadores. Votaron en contra, fíjense, este proyecto. Nosotros entendemos, y lo venimos sosteniendo siempre, sobre todo cuando se critica el derecho del trabajo, dice que el derecho laboral ni crea ni destruye empleos. Lo único que puede hacer el derecho del trabajo es distribuir con más equidad el empleo que ya existe. ¿Cómo? Regulando la jornada de trabajo. Por eso un proyecto de ley que presenté bastante tímido, reducir de 48 horas a 45 la jornada semanal de trabajo. Quiero aclarar que hoy en Europa hay jornadas de 32 horas, que es común la jornada de 40 horas o 39 horas. Reducirla de 48 a 45 era bastante tímido, pero lo que hacía era distribuir o redistribuir el empleo existente entre aproximadamente 200.000 mujeres u hombres que no tenían empleo. Votaron en contra de esto.
votaron en contra de la participación en comités mixtos para prevención, higiene y seguridad en el empleo. Votó en contra de que el trabajador pueda negarse a trabajar ante un riesgo inminente a su vida o su seguridad, por supuesto después de haber avisado o advertido al empleador. O sea, votaron en contra en general de todas estas leyes. Enumerarlo sería bastante largo y no da para el tiempo que me adjudicaron quienes con mucha gentileza me invitaron a que pueda hacer estas reflexiones ante ustedes. Bueno, ¿qué pasa ahora, en los últimos 4 años con el gobierno de Macri? Evidentemente, todo lo que advertimos sucedió. Lamentablemente, ¿cómo me hubiera gustado equivocarme? Quiero decirlo con absoluta honestidad, me hubiera gustado equivocarme. Para que me digan, te equivocaste, pero el trabajador no se perjudicó. No solamente el trabajador, la sociedad entera. Porque cuando hablan del salario como costo laboral, esto lo aprendí de un economista. El salario no es costo laboral, el salario es consumo e inversión. Ahí comienza el círculo virtuoso de una sociedad o de la economía de una sociedad. Cuando el jubilado y el trabajador tienen capacidad adquisitiva. Si tienen capacidad adquisitiva, compran. Si se compra, se vende. Si se vende, se produce. Si se produce, se crea empleo. Ese círculo virtuoso es el que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiéndolo. Por supuesto, ahora la situación política cambió porque dentro de pocos días va a asumir Alberto Fernández y en esto hay absoluta coincidencia en el gobierno que viene para trabajar en esta misma dirección. Aumentó el trabajo informal, está en el 30-31%, llega a estar en el 35-36%. El trabajo informal, trabajo negro, para decirlo más coloquialmente. Aumentó los trabajadores no registrados en la casa particular, están en un 76%. Esto es un dato también del INDEC. La desocupación fue creciendo, hoy está superando los 2 dígitos. Las informaciones oficiales las sitúan más o menos en un 10,5. Nosotros tenemos cálculos y estimaciones de consultoras que la sitúan en más del 12%. Pero bueno, estaba el 5,6% cuando dejó Cristina el gobierno. Se incrementó la brecha de género y la precariedad del empleo infantil. Se está consolidando la desocupación, no baja, sube. No solamente se consolida por encima de los 2 dígitos, sino que sube. Crece también el empleo no registrado. Cayó la capacidad adquisitiva del salario. Algunas constructoras la dan en un 17% de pérdida adquisitiva del salario y las jubilaciones un 20% perdieron. La verdad, si uno no tiene que oponerse a esta política del gobierno, no sé de qué estamos hablando. Sobre todo desde el punto de vista de los laboralistas. Los fondos de seguridad social se están implementando en inversiones de sumo riesgo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las pequeñas y medianas empresas están sufriendo una realidad que es agobiante. Nadie puede producir en un país donde las tasas de interés están arriba del 70% y llegan hasta el 200%. Más vale la timba financiera que producir. Esta es una de las características de este gobierno. Honrando la historia, no hay por qué suprimirla, allá por el 12 de junio de 2017, me acuerdo la fecha porque 12 de junio fue el día el último discurso del general Perón en Plaza de Mayo. El actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, me tildó como jefe de la mafia de los abogados laboralistas. La verdad, me distinguió con eso. Y yo creo que recuerdo un viejo tango, ese tanguero, que hablaba del rencor, lo cantaba Charlo. Creo que hay un dejo de rencor en Macri porque en el año 2000, como estaba cometiendo en su carácter de gerenciador del Correo Nacional prácticas antisindicales porque pretendía que los trabajadores se desafiliaran a su sindicato, le hizo una querella por práctica desleal en la Justicia Nacional de Trabajo de la Capital Federal y fue condenado. Fue condenado a pagar una multa en aquel entonces, el año 2000, que era dólar y 1 a 1 con el peso, $300.000. Entonces, Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo. Creo que
ese bolsillo fue lastimado por el que está hablando y eso hace que haya algún rencor de Macri conmigo. Yo perdono todo, así que Macri, quédese tranquilo. Esto lo digo porque es una referencia histórica, pero no tengo ningún rencor en el personal. Tengo muchísimo rencor por las cosas que hizo con el fútbol argentino, eso es cierto, ¿no? Bueno, la verdad que me gustaría pasar a las propuestas, porque no quiero abusar de ustedes y la paciencia y el tiempo. Nosotros queremos construir, y Alberto está empeñado en eso, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que van a asumir ahora el 10 de diciembre, en mejorar la situación de derechos y de hechos del asalariado argentino. Nuestras propuestas van dirigidas a elaborar y poner en práctica políticas de sostenimiento, defensa y generación del trabajo. El empleo tiene que ser un empleo digno, no decente. A mí, los jóvenes somos cuestionadores. La OIT habla de empleo decente, a mí me gusta hablar de empleo digno, que me perdone la OIT. Y generar trabajo de puestos que realmente sean puestos de calidad, proteger los derechos de los trabajadores ampliando derechos, impulsar políticas de ingresos que aseguren una calidad digna de vida, recuperar el salario en su doble factor de demanda, de equidad y de consumo. Que el Consejo del Salario tenga una actuación más regular, porque tiene muchas funciones, no solamente fijar el salario mínimo vital y móvil, tiene que ver con la participación del asalariado y del empresariado, junto con el Estado, en las políticas públicas laborales. Dirigirse a los sectores más vulnerables, los jóvenes, las mujeres, para que realmente haya una protección específica, concreta. Por supuesto, el diálogo. El diálogo social es un requisito indispensable y la verdad, en ese sentido estamos bastante acostumbrados y capacitados. No solamente en eso, yo siempre digo que a los abogados laboristas nos pueden decir que no sabemos derecho, pero no nos pueden decir que no sabemos conciliar. Y siempre buscamos el acuerdo porque es una forma de evitar el conflicto o tramitar el conflicto. El conflicto va a existir siempre. Tenemos que elaborar nuevos... hay muchas actividades que no están reguladas. Los chicos que están trabajando en estos deliveries, Rappi, Globo, etcétera, etcétera, tienen que tener una persona asalariados. Está bien que los ponen, al chico que da una bicicleta, una moto con una caja atrás, y le hacen parecer como si fuera una empresa, no es una empresa. En esto hay que, con estas AP, hay que hacer un trabajo detectivesco, recorrer una especie de intercrímenes hasta determinar quién es el que se queda con la rentabilidad. El que se queda con la rentabilidad, ese es el responsable frente a los derechos laborales de estos trabajadores que no son empresas, son trabajadores. Bueno, el repro es una figura que yo critiqué mucho allá por el 2009, era mi gobierno, era Cristina y la General Motors. El repro iba para mantener trabajos en la General Motors. Yo lo critiqué y después hice autocrítica, me equivoqué. El repro bien administrado cumple una función social. Por supuesto, bien administrado. El gobierno de Macri no lo administró bien. Es más, yo creo que hay que hacer una investigación, por supuesto respetando la presunción de inocencia, la defensa en juicio, el debido proceso, porque creo que no se administró como se tendría que haber administrado. Y eso puede también estar al margen de lo que las normas establecen. Recuperar políticas activas. También quiero decir que toda la sociedad tiene que hacer una autocrítica. Todavía en una investigación que hice en un viaje a Córdoba, recordaba a Caponfilas que hablaba de la legislación de la dictadura, decía que no eran leyes, sino reglas estatales. Me puse a investigar y hoy día tenemos aproximadamente 20 normas o 20 reglas estatales, al decir de Caponfilas, nacidas de la dictadura cívico-militar. Bueno, eso, la verdad, en 1983, esta vez sí, 1983, cuando se recuperaba el Estado de Derecho, me tocó redactar, yo soy peronista, todo el mundo lo sabe, parte de la plataforma electoral del PJ, sobre todo en el aspecto laboral. A mí me parecía que era un imperativo categórico kantiano la derogación de toda la legislación laboral de la dictadura, la puesta en vigencia de la anterior, y después ver cómo se discutía, se reformaba, se mejoraba, etcétera, etcétera. Obviamente no lo logramos, pero por eso hoy día hay 30 artículos vigentes. Esto tiene que ser un compromiso
Y por eso digo que es autocrítica. Yo fui 12 años legislador y no logré, no por falta de propuesta, pero no logré, entonces lo hago autocrítica. Eso habría que terminar con esa legislación y hay que ampliar los derechos. Hoy día el empleo tiene una característica, tiene función social. Entonces un despido, hay que legislar sobre el despido socialmente injusto. Esto recuperando algunas ideas de Norberto Centeno, que la verdad hay que hacer un homenaje todos los días a Norberto Centeno porque la ley 20.744 es la que trabajamos mucho, pero el líder, el conductor, el que realmente pergenió este contenido fue Norberto Centeno. Y además quiero aclarar que hubo muchísima participación de trabajadores, de especialistas, de dirigentes, de jueces. Durante 1 año y medio se discutió, 1973 hasta que se sancionó el 20 de septiembre de 1974, asambleas, congresos, jornadas. A mí me impactaba positivamente. Yo hacía asesoría letrada en los sindicatos. Venían los trabajadores conociendo la ley, en algunos casos puntualmente, mejor que uno que la había estudiado, había participado incluso lateralmente en su redacción. ¿Saben por qué? Porque la información, y la información en manos de los trabajadores, es poder. Y es muy bueno que el trabajador esté empoderado para defender sus derechos, no solamente con los leguleyos como nosotros, sino ellos en el accionar de todos los días, y sobre todo un reconocimiento a todos los trabajadores que lucharon con la dictadura militar, que defendieron al gobierno de Alfonsín en 1987 cuando Rico quiso dar un golpe de Estado. A todos ellos el homenaje, y sobre todo el homenaje a los abogados laboralistas caídos, que trato de no leerlos porque me acongojo. Voy a tratar de hacerlo, de hacer un esfuerzo, no acongojarme. Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Tomás José Fresneda, María de las Mercedes Avellaneda Fresneda, Néstor Enrique García Mantica, María Esther Vázquez de Barriga, todos son desaparecidos. Y también a 2 sobrevivientes, fueron José Verde y un compañero laboralista, Carlos Bossi. A todos ellos, mi mejor homenaje.